programa Entendiendo los Tiempos. Queremos saludar a las personas que nos escuchan desde Chile, Argentina, Colombia, Madrid, las Islas Canarias, en Estados Unidos. Gracias por estar con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. Suel, ¿cómo te encuentras? Muy bien, gracias. Y aprovechando que acaba de dar esos saludos, la magia de la internet, a nosotros nos llegó en el mismo día de hoy personas que nos recuerdan, que nos miran también desde Holanda, que nos miran desde Chile, la región desde Iquique, primera región de Chile, gracia y paz. Damos muchas gracias al Señor por las personas que nos escriben de México, de la hermana Mara Presta de Toro de Argentina, la Patagonia. Realmente estamos muy contentos de ver que a medida que las semanas han ido pasando, cada vez más personas se están conectando con el programa y se están comunicando con nosotros. De paso, quería recordar a las personas que nos escuchan que pueden escribirnos al correo electrónico entendiendolt@gmail o gmail.com, entendiendolt@gmail.com. Pueden enviarnos sus preguntas y de esa manera nosotros podemos responder en el programa con el tema que estamos tratando. Si alguna persona nos ha sintonizado hoy por primera vez, es bueno que le expliquemos que estamos estudiando acerca del matrimonio, porque en los tiempos que estamos viviendo ahora hay una crisis en la sociedad, y esa crisis muchas veces no es más que un reflejo de lo que sucede en las familias, en los matrimonios, en los hogares. Hemos hablado de que hay un 50% de divorcios a nivel nacional e internacional, y si queremos empezar a tratar la crisis, debemos empezar primero con nosotros mismos y debemos trabajar con el núcleo central de la sociedad, que es el matrimonio, la familia. Si una persona no puede tener una paz con Dios primero, ¿verdad? A nivel personal y luego a nivel en su hogar, después uno ve ese reflejo en la misma sociedad. Hay personas que se preguntan, ¿pero qué es lo que está pasando en la sociedad? Bueno, es que nosotros no estamos en paz ni siquiera nosotros mismos, porque tenemos problemas con el Señor. Eso no nos permite tener problemas tener paz en nuestra familia, con nuestra esposa, nuestros hijos. O sea que es un mal que tenemos que tratar desde su misma raíz. Y en estos programas hemos hablado de cuál es el diseño de Dios para el matrimonio. Hemos visto cuál es el rol del esposo, el rol de la esposa, cómo debe ser la comunicación en el matrimonio, y en el programa pasado vimos principios para una comunicación efectiva. Nos llegó una pregunta de una hermana. ¿Desde dónde, Sugel? Desde Florida. Sí, esta hermana nos narra una dificultad que ella tiene en su matrimonio, y ella lo resume muy bien diciendo que ella y su esposo viven una especie de divorcio emocional. Dice que tienen ya varios años de casados, pero ella en un momento dado le abrió su corazón a su esposo, que es inconverso. Ella es creyente de hace unos años ya, y de paso esta hermana nos escribió a nivel privado diciendo que ella observa todos los programas, los ha visto todos, así que damos gracias por eso. Pero ella nos hace la siguiente pregunta. Hay una carta, ¿verdad?, bastante extensa, pero hay muchas cosas privadas allí. Pero ella nos pregunta si la actitud de resignación es bíblica. O sea, ella tiene un esposo que prácticamente no se comunica con ella, un esposo que la maltrata emocionalmente con su silencio. Que hay cosas de su pasado, del pasado de ella, que él no ha perdonado. Exactamente. Cuando ella le abrió su corazón, la reacción de él fue malísima, y por eso es que hay un divorcio emocional. Cuando le abrió su corazón contándole hechos de su pasado. Hechos de su pasado, exacto, que él no sabía, y que ni siquiera sucedieron cuando ellos estaban casados. Sin embargo, esta persona ha reaccionado muy mal. Y de paso, Eduardo, esto es algo que ocurre muy a menudo. Sí. O sea, cuando nosotros hablamos de tener una buena comunicación y de abrir el corazón, definitivamente, cuando yo abro mi corazón, yo estoy corriendo un riesgo. Y es un riesgo que yo debo correr si quiero que mi matrimonio funcione. Pero la otra persona debe reaccionar en una manera adecuada. Y lo que esta hermana nos cuenta en su carta es que el esposo ha reaccionado muy mal, no la ha perdonado. Él es sumamente amable con todo el mundo en la casa, excepto con ella. Ya que el tema de hoy precisamente es la solución de conflictos en el matrimonio. Principio, yo creo que esta carta, para la solución de conflictos. Exacto, esta carta sirve perfectamente para introducir el tema que nosotros vamos a tratar. Y vuelvo y repito, la pregunta de ellas es, ¿la actitud de resignación no es bíblica? ¿Me podrían explicar un poco al respecto? Si un esposo no es convertido, ¿hay una diferencia entre ser cabeza del hogar y ser cabeza espiritual?
Comenzando con la resignación, Eduardo. ¿A qué nosotros llamamos resignación? Es ese espíritu de, bueno, ya yo no puedo hacer nada y por lo tanto yo tengo que aprender a vivir con este mal, con este problema. Eso es resignación. No tener esperanza, una falta de esperanza en relación a la situación en la cual se encuentra. Exactamente. Entonces, hay una diferencia entre resignación y contentamiento. La resignación es, vamos a decirlo así, arrojarse en las manos del destino. Yo no puedo cambiar esto y ya a mí no me queda de otra que aceptar que esto es así. Vamos a decir, aceptar una situación que no puede cambiar. ¿Qué diferencia hay entre resignación y contentamiento? El contentamiento nace de una verdadera fe en que Dios es soberano, en que Dios tiene control y que aunque yo no entienda la situación que me está pasando, hay algo que Dios está haciendo. Primero en mi vida, moldeándome la imagen de Cristo, hay algo que Dios está haciendo para glorificarse en mi vida. Esta hermana que nos escribe de Florida, cuando ella trata a su esposo como debe tratarlo, cuando ella hace lo que ella debe hacer conforme al pacto que ella hizo al casarse con él, ella está glorificando a Dios. Independientemente de cómo él la trate. Claro, porque las personas que conocen este matrimonio de cerca y ven la manera como ella se conduce, ella está mostrando claramente que solo el Espíritu Santo puede estar obrando en ella de tal manera que ella pueda hacer lo que debe hacer. Entonces, eso es lo que glorifica a Dios. Que su actuación no tenga otra explicación que la obra de Dios en su vida. Entonces, eso no es resignación, eso es contentamiento. Yo estoy contenta con la porción que me ha tocado y si esa es la forma como yo tengo que glorificar a Dios, amén, yo voy a hacer lo que Dios quiere que yo haga. Entonces, en ese sentido, Eduardo, no es resignación, es contentamiento. No, y tenemos siempre la esperanza de que Dios puede transformar cualquier situación en la cual yo me encuentre. Dios puede llamar a salvación a ese esposo y un matrimonio que es amargo puede ser un pedazo del cielo en la tierra cuando ambos conocen al Señor y aplican los principios que Él dice en su palabra. Y es importante que las personas que nos están viendo y escuchando sepan que nosotros estamos hablando como pastores que hemos visto esos casos en la realidad. O sea, nosotros hemos visto casos en nuestra iglesia de personas que tenían un matrimonio a punto de destruirse o donde tenían un divorcio emocional en la casa y cómo el Señor hizo una obra. Entonces nosotros podemos mirar hacia adelante con esperanza. Ahora la otra pregunta, Eduardo, que antes de pasar a la otra pregunta, okay, me gustaría que tú definieras lo que es un divorcio emocional para que las personas puedan entender ese concepto. Bueno, un divorcio emocional es cuando la pareja no se ha separado físicamente, viven bajo el mismo techo, aparentemente ante los ojos de los demás ellos mantienen su matrimonio, pero en la práctica ahí no hay comunicación, ahí no hay ternura, ahí no hay amor, ahí no hay apertura, no hay transparencia. De hecho, muchas veces ni siquiera hay relación sexual. Entonces, eso es un divorcio. Como dos extraños conviviendo bajo un mismo techo. O sea, la Biblia dice, maridos, vivid con vuestras esposas sabiamente, vivir con ellas sabiamente. Yo puedo estar, como lo hemos dicho en otro programa anterior, yo puedo vivir en un motel, o en un motel, entendiendo, en Estados Unidos la palabra motel significa una cosa. En una pensión, vamos a decir. En una pensión, así. Sí, porque en América Latina significa otra cosa, o por lo menos en nuestro país. Pero yo puedo vivir en una pensión con otras personas, comemos la misma comida, estamos bajo el mismo techo, pero no vivimos la una con la otra. Y eso es lo que pasa en muchos matrimonios. Hay muchos matrimonios donde el esposo y la esposa viven juntos, pero no viven juntos. Cada cual vive su vida. Él no le comparte a ella sus preocupaciones, él no le comparte a ella las inquietudes que tiene, sus planes, sus metas. Eso es un divorcio emocional. No hay una comunicación real entre ellos, una comunicación como Dios manda en cuanto a los afectos, las emociones, los planes, las expectativas, los sueños que tenemos para el futuro. Y mira, Sugel, hay en muchos matrimonios que existe ese divorcio emocional y quizás no lo saben, que cada uno está inmerso en su propio mundo, en su trabajo, haciendo las cosas que tienen que hacer, que no pueden disfrutar de lo que es un matrimonio como Dios manda en su palabra. ¿Tú recuerdas, Eduardo, a Pax Andión, ese cantante español? Yo lo cité una vez aquí en un programa anterior. Él dice en un poema que le escribe a su esposa cuando cumplen los 20 años de casado, dice, hoy, en esta noche fría, casi como ignorando el sabor de soledad compartida, oye, qué expresión más dura, soledad compartida, quise hacerte una canción para cantar despacito como se duerme a los niños, pero ya ves que solo palabras sobre notas me han salido.
que al igual que tú y que yo, ni se importan ni se estorban, se soportan amistosas, mas no son una canción. Ok, eso es en forma de poema, lo que es un divorcio emocional. Eso es terrible, que los matrimonios estén viviendo situaciones No, como y es esas. contrario a lo que hemos visto en el diseño de Dios para el matrimonio, que nos habla, dejará al hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y el ser una sola carne es compartir mi vida con otra persona. Ahora, esta hermana de Florida tiene Sí. otra pregunta, Eduardo, y me gustaría que si tú pudieras ahondar sobre ella. Dice, si un esposo no es convertido, y muy probablemente mucha de la gente que nos escucha está en esa situación de un matrimonio mixto, ¿hay una diferencia entre ser cabeza del hogar y ser cabeza espiritual? O sea, este hombre no es convertido, pero es, ¿verdad? Bíblicamente su cabeza, porque es el hombre de la casa. Sí, la cabeza, sí. La pregunta que ella hace es, ¿hay alguna diferencia entre ser cabeza del hogar y ser cabeza espiritual? Bueno, en Primera de Pedro se nos habla de aquellas hermanas que tienen esposos inconversos, que ellas deben ganar a sus esposos sin palabra, con su testimonio frente a ellos. Tú decías hace un momento que ella debe cumplir con su rol, con su papel en el matrimonio, estar sujeta a su marido, agradar a su marido, vivir para él y mostrar amor a él continuamente, aunque él la rechace. Pero, Sugel, podemos continuar hablando de esto en nuestro próximo segmento. No se vayan, amigos. Sigan con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos, que hoy estamos hablando de principios para la solución de conflictos aplicados al matrimonio. Volvemos una vez más al programa Entendiendo los Tiempos. Hoy estamos hablando de solución de conflictos en el matrimonio. Pero antes de seguir con el tema que nos quedamos en el segmento anterior, quería leer un saludo que llegó de Jocelyn Hernández Martínez. Dice, bendiciones, un saludo desde Canadá, muy apropiado el tema de hoy. Nosotros estábamos respondiendo la pregunta de una hermana que nos escribió desde Florida y ya tú contestaste una parte de la pregunta, pero ella todavía nos quedó una parte sin responder. Dice, hay una diferencia entre ser cabeza del hogar y ser cabeza espiritual en el contexto de que ella tiene un esposo inconverso que, como explicábamos en el segmento anterior, se ha divorciado emocionalmente de ella. Entonces la pregunta es, ¿se puede ser cabeza del hogar y no ser cabeza espiritual? Bueno, en este caso, si él no tiene el Espíritu de Dios, si él no es un creyente, él no puede ser cabeza espiritual. Claro. Por eso dice Primera de Pedro, lo que veíamos en el segmento anterior, que ella debe ganarse a su esposo sin palabra, con su conducta casta y respetuosa, y mostrar el carácter cristiano frente a su esposo. Y ya que tú citas Primera de Pedro 3, yo quisiera recalcar algo de ese texto. Dice Pedro, y está hablando evidentemente de esposas que tienen esposos inconversos, como tú decías, que se los gane sin palabra, sí, por la conducta que tienen. Pero dice que ella debe tener un ornato interno, de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios, porque así se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios estando sujetas a sus maridos. Entonces, un mensaje a las hermanas cristianas que están casadas con esposos inconversos: esperen en Dios, no esperen en sus maridos. Debemos esperar en Dios que Él haga la obra en el corazón de su esposo. Por eso ellas deben orar por Él, ellas deben testificar la obra que Cristo ha hecho en la vida de ellas, de manera que él pueda ser impactado por ese testimonio, que Dios aplique la palabra en el corazón de ese esposo y se ha ganado para Cristo. Sí, porque aún una esposa que tiene un esposo creyente, no necesariamente este esposo creyente va a estar de acuerdo con ella en todos los puntos que ella tiene en su mente. Tal vez ella tiene un plan y dice, nosotros deberíamos hacer tal o cual cosa, pero resulta que el esposo tiene otro plan. Lo que Pedro está diciendo es, esperen en Dios. Porque una de las razones por las que muchas mujeres no se someten a sus maridos es porque se sienten temerosas de que si siguen la directriz del marido no les va a ir bien. Y por eso Pedro les dice, no esperen en sus maridos, esperen en el Señor. Es un asunto de fe, a menos que el esposo le esté pidiendo algo que sea pecaminoso, obviamente. No, y esperar en el Señor, Sugel, implica someterse a su marido y seguir sus directrices en todas aquellas cosas que, como tú dices, no son opuestas a los principios de la palabra de Dios. Exactamente. Pero estamos hablando de conflictos. ¿Cómo tú definirías un conflicto, Sugel? Bueno, si nosotros vamos a
allá a entrar directamente en el tema, hablamos de conflictos en el matrimonio cuando un esposo y una esposa no pueden ponerse de acuerdo en cualquier punto, y eso está creando fricción en el matrimonio. Eso es un conflicto. Esos conflictos pueden tener diferentes niveles. No necesariamente tiene que ser una lucha abierta. A veces es un conflicto silencioso, Sí. sutil. Puede ser, como escribía esta hermana, un esposo que no habla todo lo que debe hablar, pero es un conflicto porque el matrimonio no está fluyendo, el matrimonio ellos no se están llevando el uno con el otro de la manera como deben llevarse, y la razón es, hay alguna amargura, hay alguna discrepancia que ellos no han sabido tratar. Y esto es un conflicto. Puede ser un conflicto en la forma en que se están comunicando mutuamente, puede ser un conflicto en una decisión donde ella piensa una cosa y él piensa otra, pero esos son diferentes grados de conflicto que hay en el matrimonio. Desacuerdo en opiniones, desacuerdo en actuaciones. No pienses, amigo, amiga que nos escuchas, que nos estás viendo a través del internet, que vas a vivir una vida sin conflictos. Siempre ha habido conflictos en las relaciones entre las personas. Hay conflictos en el hogar, hay conflictos en el trabajo, hay conflictos en la universidad, en el colegio, en las diferentes áreas donde nosotros nos desenvolvemos. Siempre van a haber conflictos. Los conflictos son inevitables. Si alguien quiere decir, yo quiero vivir una vida sin ningún conflicto, sin ningún problema, yo no quiero tener desacuerdo con nadie, eso es imposible. Eso es imposible. Aparte de que Dios usa los conflictos para nuestro crecimiento. Es así. Lo que yo tengo que reaccionar adecuadamente al conflicto y saber cómo solucionarlo. Porque hay personas que lo dejan envejecer. No, y cuando hay conflicto, eso nos afecta emocionalmente, afecta nuestra relación con otras personas, afecta nuestro desempeño también. En el servicio cristiano nos afecta. Fíjate que dice el Salmo 131, Sugel. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía Dios bendición. Y es lo que nosotros debemos buscar, la bendición de Dios. Pero la bendición de Dios no va a venir por evitar el conflicto, sino por enfrentarlos bíblicamente. Qué bueno es saber, Sugel, que la palabra de Dios nos da esperanza en todo momento. A esa hermana que nos escribió, que hablábamos en el primer segmento, que su esposo la rechaza, la maltrata, qué bueno es saber que tenemos la esperanza que Jesucristo nos da. Qué bueno es saber que nuestro Dios es un Dios de esperanza, que puede cambiar ese conflicto llamando a salvación a su esposo, o puede darnos la gracia para seguir adelante testificando delante de ese esposo, de mi esposo, el caso de esta hermana, aunque él me rechace y me maltrate. Exactamente. Que seguramente de las personas que nos están viendo hay hombres y hay mujeres, y definitivamente los hombres y las mujeres no reaccionan igual al conflicto. Una de las cosas que caracteriza muchas veces a los hombres, y esto es lamentable, es que los hombres suelen rehuirle al conflicto. Sí. O sea, las esposas le dicen, mi amor, tenemos que hablar, y ya el esposo comienza con su prejuicio en la cabeza, ahí viene otra vez con esta cantaleta, y vamos a estar hasta las tantas de la mañana hablando del mismo tema. Entonces los hombres tienden a rehuirle al conflicto, y eso no debe ser. Nosotros tenemos que enfrentarlos, como tú decías, pero enfrentarlos piadosamente y enfrentarlos bíblicamente. Y en ese sentido, una de las primeras cosas que nosotros tenemos que entender es que cuando hay un conflicto, el que tiene la razón es Dios. ¿Qué yo quiero decir con eso? El hombre está seguro que en la diferencia de opinión que él tiene con su esposa, él es el que tiene la razón. Y la esposa piensa lo mismo. O el esposo piensa que el que asume la mejor actitud en el conflicto es él, pero la esposa piensa lo mismo. Ahora, a final de cuentas, no importa lo que él piense ni lo que ella piense, lo que importa es lo que Dios piensa. Ahora, imagínate a un hombre y a una mujer que tienen un conflicto de cualquier tipo y de cualquier magnitud, cuando los dos están claros en que Dios es el que tiene la razón y los dos tienen la actitud de buscar la mente de Dios en medio del conflicto. Hay mucho más probabilidades de que esta pareja se ponga de acuerdo, en vez de si los dos están pulseando y tratando de hacer valer su opinión. Y eso es lo que pasa muchas veces en los matrimonios, Eduardo, que es una guerra campal, cada cual haciendo valer su opinión. Lo primero que yo debo saber, Sugel, que no debo rehuir el conflicto, porque Dios nos dice que nosotros debemos vivir en armonía, en paz.
La Escritura nos dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y nos dice en Romanos, así que procuremos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Y ese procuremos que dice ahí es un esfuerzo consciente, un esfuerzo arduo para uno buscar la paz con esa persona. Entonces, si un esposo o una esposa tiene un desacuerdo con su cónyuge y se queda callado, guarda resentimiento y no resuelve la situación, está violentando ya lo que Dios le dice de inicio. Lo que pasa, Eduardo, es que para algunas personas la palabra pacificador lo que significa es, olvídate de eso. O sea, como si la paz fuera evitar el conflicto. Otra vez tenemos el mismo problema que explicábamos hace un momento. O sea, la paz es paz. Eso quiere decir que tú y yo nos sentamos en una mesa, hablamos las cosas con respeto, hablamos las cosas con apertura, con transparencia y los dos llegamos a paz. Eso no quiere decir necesariamente que al final vamos a pensar lo mismo, porque yo puedo tener paz con una persona que no piense como yo, pero sí voy a tener un corazón tranquilo de que yo creo que la persona está tomando la decisión que está tomando porque él cree que es la mejor. Yo no voy a tener amargura. Eso es paz. Porque puede ser, Eduardo, que un esposo y una esposa, después de haber hablado horas un problema, al final siga cada cual pensando lo mismo. ¿Qué debe hacer la esposa en ese caso? Decirle, bueno, mi amor, mira, definitivamente yo no pienso lo mismo que tú, pero tú eres la cabeza del hogar, tú vas a tomar una decisión y yo voy a seguir tu decisión y aún voy a orar para que esto salga bien. Porque si creemos que la solución de conflictos es llegar a un punto en el que todos pensemos lo mismo, vamos a tener una expectativa irreal, porque eso no necesariamente va a ser así. Yo quiero que empecemos o continuemos hablando a nuestros oyentes y le digamos cuál es el origen de los conflictos. Los conflictos son inevitables, dijimos. ¿Por qué son inevitables? Se preguntará alguien, y el punto aquí es porque nosotros queremos que se haga nuestra voluntad. Y tenemos que entender, en primer lugar, la cosa más básica es que nosotros somos diferentes. Ya háblese del matrimonio, de un consejo de pastores, de un grupo de hermanos en la iglesia, de un grupo de compañeros de trabajo, pero vamos a concentrarnos en el matrimonio. El hombre y la mujer son diferentes. En primer lugar, porque él es hombre y porque ella es mujer. Por su género. Por su género, ya son diferentes. Hemos dicho eso otras veces, pero si alguien nos está viendo por primera vez en el programa, dice Pablo que a él no le molesta repetir las mismas cosas. Y decía un profesor que hay 3 principios claves de la buena enseñanza, que son la repetición y la repetición. Así que vamos a repetir algunas cosas aquí. El hombre y la mujer son diferentes. Y por eso es que los dos complementan la imagen de Dios. Hay cosas que la mujer ve, a la que la mujer le da importancia, que el hombre no le da la misma importancia que la mujer le da. Entonces nosotros tenemos que entender que en esa diferencia nos complementamos y que es sana esa diferencia, porque nos ayudamos mutuamente, ¿verdad? Pero somos diferentes en género. No solamente somos diferentes en géneros, somos diferentes en personalidad, somos diferentes aún porque el pecado nos hace ser débiles en una área y fuerte en otra, y al otro lo hace débil en una área y fuerte en la otra. Entonces, en ese sentido, quizás el hombre se queja de que su esposa habla mucho, pero ella se queja de que él no habla. Entonces aquí tenemos a una mujer que habla mucho temperamentalmente, a un hombre que no habla. La pregunta es, ¿qué debemos hacer? Oye, lo que la mujer piensa normalmente es que si yo no hablo aquí no se habla nada, el día entero en silencio. Esta casa fuera un cementerio. Fuera un cementerio. Entonces ella suple lo que ella normalmente habla más, lo que el esposo debería hablar. O sea, las 50,000 palabras que dice que una mujer debe hablar todos los días, ella habla las 50,000 de ella y las 30,000 que el hombre que debe hablar. Exactamente. Pero por el otro lado, él dice, ¿para qué yo voy a hablar si ella ocupa todo el espacio? Entonces, lo que deberían hacer es que ella hable menos y que él hable más. Eso debería ser lo que, si un matrimonio que identifique esta diferencia de personalidad, deberían hacer un balance aquí. Es lo mismo que pasa con la crianza de los hijos. Generalmente hay uno de los dos que es más fuerte que el otro con los hijos. Entonces mira lo que pasa, Eduardo, muchas veces, y yo sé que uno está topado con eso en la consejería pastoral. Ella piensa, como él es demasiado débil con los muchachos, yo tengo que suplir la fortaleza que a él le hace falta. Entonces ella se hace más fuerte. Y él, por otro lado, piensa, es que ella es tan fuerte que yo tengo que suplir la ternura que a estos muchachos les hace falta. Entonces se hace más débil.
cuando lo que deberían hacer es hablar, ponerse de acuerdo y ella bajar un poco la guardia y él asumir más el rol de cabeza de sus hijos y de autoridad, o viceversa, porque a veces es la mujer que es más débil. Pero el punto es que hay diferencias de personalidad, de género, que ocasionan, de trasfondo, que ocasionan los conflictos. En la administración del hogar, quién va a manejar el presupuesto, cómo vamos a hacer las cosas, cómo se va a hacer el mantenimiento de la casa, qué se va a cocinar, qué amigos vamos a tener, con quién vamos a salir. Todas estas cosas son fuentes de conflicto. Lo que ella vio en el matrimonio de sus padres, lo que él vio en el matrimonio de sus padres, eso afecta. Porque si él está tranquilo con lo que él vio en su casa y ella también, los dos van a querer clonar el matrimonio de sus padres en su matrimonio. Y ambos deben entender que nunca van a clonar ningún otro matrimonio porque ellos dos son diferentes. Entonces es bueno que tú que nos oyes o nos estás viendo entiendas que tú y tu esposa son dos géneros diferentes. Ella es una mujer, es obvio, tú eres un hombre. Tú piensas de una manera diferente por la forma como Dios te hizo, por el trasfondo donde fuiste educado y cómo hacer las cosas. Pero también, Sujel, lo que decíamos al principio, la mayor causa de conflicto, yo diría que es el deseo de que se haga nuestra voluntad. Nosotros somos pecadores. Nosotros queremos que las cosas sean como nosotros decimos, como nosotros entendemos. Nosotros queremos, Sujel, tener la última palabra. Y cuando no es así, viene el conflicto. ¿Cuál es la raíz del pecado que se cometió en el huerto del Edén? Seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Bueno, si yo soy Dios, todas las cosas deberían hacerse conforme a mi voluntad. Entonces, el problema aquí es el pecado. Santiago se pregunta, ¿de dónde vienen los pleitos? ¿De dónde vienen los conflictos? Dice, del pecado que batalla en vuestros miembros. ¿En vuestros miembros? Entonces, al final de cuentas, son las pasiones nuestras las que ocasionan el conflicto. Nosotros queremos hacer nuestra voluntad. Y ese conflicto no solamente se ve entre personas que no son creyentes, aún entre creyentes que tienen el Espíritu de Dios, se ven estos conflictos, por lo cual debemos aprender a manejarlos de una manera bíblica. Gracias al Señor que la Biblia es tan realista, porque nosotros vemos en una carta como la que escribió Pablo a los Filipenses, una iglesia que era una buena iglesia, habían dos hermanas allí, Evodia y Síntique, que estaban con un conflicto entre ellas que estaba afectando a la iglesia, al punto de que Pablo tuvo que mencionarlas públicamente en una carta. Pero mira, vamos a continuar hablando del conflicto de Evodia y Síntique en nuestro próximo segmento. Sigan con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. Hoy estamos hablando de cómo resolver los conflictos en el matrimonio. Gracias por estar con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. Aquellos que nos sintonizan ahora, hoy estamos hablando de principios para la solución de conflictos. Cómo solucionar los conflictos en el matrimonio. Y hemos visto que tenemos conflictos y estos siempre van a existir. Primero porque somos diferentes, hay una diferencia de género, el esposo, la esposa. Y también estamos viendo que tenemos conflictos porque somos pecadores, queremos que se haga nuestra voluntad. Y en ese contexto estábamos viendo un ejemplo bíblico, el caso de Evodia y Síntique. Me dijiste que tenías un saludo de alguien de Venezuela. De Caracas, sí, el hermano Fares Palacios, a quien le tengo un gran afecto, nos mandó saludos desde Caracas. Y también queríamos recordar a las personas que nos escuchan que desde cualquier dispositivo móvil ellos pueden sintonizar este programa a través de www.misionvirtual.org/tiempos. Repítelo, es bueno. www.misionvirtual.org/tiempos. Y también aquellos que desean ver programas anteriores que ya están colocados en YouTube, tenemos nuestro propio canal que es www.youtube.com/IBSJ Tiempos. A través de ese canal de YouTube pueden ver los programas anteriores
y no queremos atiborrar a los oyentes de información, pero si alguno nos quiere escribir aún ahora mismo y hacer cualquier pregunta o comentario, puede hacerlo a través de entendiendolt@gmail.com, entendiendolt@gmail.com. ¿Tú podrías repetir la dirección de YouTube de IBSJ? www.youtube.com/IBSJ Ahí pueden ver los programas anteriores que ya han sido grabados de Entendiendo los Tiempos. Seguimos con el tema que La estamos solución tratando. de conflictos. Tenemos problemas porque somos diferentes en cuanto a género, tenemos diferentes trasfondos educativos, sociales, culturales, y también tenemos problemas porque somos pecadores. Queremos que se haga nuestra voluntad. Y vimos el caso de Bodia y Asinti, que Pablo les dice que él quiere que sean de un mismo sentir en el Señor, y le pide a una tercera persona que no se identifica en la escritura, dice: asimismo te ruego a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. O sea, que eran hermanas fieles del equipo de trabajo del apóstol Pablo, y parece que ellas tuvieron un problema, aunque ahí no se dice cuál fue. Pero se nota que era un problema bastante serio, que Pablo menciona esto públicamente en una carta. Y le pide a un tercero, Sugel, que ayude en la solución del mismo. Y aquí hay algo, Eduardo, en ese sentido interesante en ese texto. Cuando Pablo dice: ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor, él está colocando una responsabilidad sobre ambas. Así y les está diciendo: ustedes resuelvan su problema en el Señor, es decir, usando los principios bíblicos que debemos utilizar para la solución de conflictos y de los cuales vamos a hablar más adelante. Pero también Pablo entiende que el problema había llegado a un punto tal en que ellas necesitaban una ayuda externa. Así es. Entonces aquí están las dos cosas. Por un lado, ellas tienen una responsabilidad personal de solucionar el conflicto, pero también Pablo admite que ellas necesitaban una ayuda externa. Y a veces en el matrimonio, si ellos se dan cuenta que definitivamente no se están entendiendo, nuestro consejo es: busquen ayuda en su iglesia, hablen con un pastor, hablen con alguien maduro en la iglesia que pueda ayudarles a solucionar el conflicto, porque a veces las personas quieren cuidar tanto su privacidad que no se atreven a ir a otra persona para poder hablar sus problemas, y eso, Eduardo, puede estar mostrando orgullo. O sea, yo quiero que las personas en la iglesia crean que yo tengo un matrimonio perfecto. Entonces, como yo quiero proteger mi imagen, entonces yo no busco ayuda, y eso es terrible, porque lo que se están haciendo daño es a ellos mismos y a su matrimonio. Es así, Sugel. ¿Tú has pensado cuál sería la causa del conflicto entre Evodia y Sintique? Porque el texto no nos los dice, pero quizás una dijera: la otra no me aprecia, mira, me pasó por el lado, no me saludó, o estuve enferma y no vino a visitarme, o era mi cumpleaños y no me felicitó, o quizás una era más popular que otra y esto levantó celos en una de ellas y por eso vino el conflicto. El hecho es que nosotros, como queremos que se haga nuestra voluntad, como queremos que las cosas sean como nosotros queremos, nos rebelamos con esto. Yo creo que tal vez la razón por la que el Señor no quiso revelarnos en su palabra cuál era el problema de Evodia y Sintique era precisamente para que este ejemplo sirviera de manera universal. Así es. Porque si se hubiera dicho cuál fue el problema, que no me saludó, que no me visitó cuando yo estaba enferma, tal vez uno dice: bueno, pero eso no es mi problema es otro. Bueno, aquí tenemos un caso de Evodia y Sintique, no se nos dice cuál fue el problema, excepto que tenían un problema. Así es. Y eso puede ser aplicado a cualquier tipo de dificultad en la iglesia. Tú mencionabas el caso de que una era más popular que la otra. Podría ser. Eso pudiera ser. Nosotros tenemos un caso en la Biblia donde Caín y Abel vienen delante del Señor a presentar su ofrenda. Y dice la palabra de Dios que de alguna manera Dios mostró que Él se agradó con Abel y su ofrenda, no solamente con la ofrenda, sino con el corazón con que Abel la llevó, pero no se agradó con Caín y la ofrenda suya. Y dice que el semblante de Caín se decayó, sí. Se decayó cuando vio que la ofrenda de Abel había sido aceptada y la de él no. Envidia, celos, no se hizo, las cosas no salieron como él esperaba. ¿Y qué hizo? No, se ensañó contra su hermano y finalmente lo mató. Hasta ese punto llegó. Tenemos el ejemplo, Sugel, de los hermanos de José.
Hay una palabra clave en ese ejemplo de los hermanos de José, Caín y Abel, el ejemplo de Raquel y de Lea. La palabra clave aquí es idolatría. ¿Por qué vienen los conflictos? Al final de cuentas, porque yo le estoy dando demasiada importancia a algo a lo que yo no debo darle tanta importancia. Yo estoy idolatrando algo. Generalmente los conflictos vienen por causa de la idolatría. Por ejemplo, esta hermana que piensa, no me saludó. ¿Qué está idolatrando esta hermana? Su persona, ella misma. Mira, yo soy tan importante y a mí no me saluda. Ella no puede pensar quizás la hermana vino distraída o que no la vio o cualquier otra cosa. No me saludó a mí. Y como yo soy el centro del universo, la bolita del mundo, como decimos nosotros, deja de girar si a mí me pasa algo. Exactamente. Entonces ahí viene el malestar, viene la amargura. Y lo que es más terrible, Eduardo, cuando una persona tiene ese tipo de prejuicios, comienza a interpretarlo todo a la luz de ese prejuicio. O sea, ya no importa lo que esta hermana haga, todo le va a caer mal. Así es. Todo lo que la otra haga le va a caer mal, porque lo está viendo a través de unos lentes, a través de un prisma. Y está evaluando la actuación de esta hermana a la luz de eso. Si ella en un momento dado cuenta algo que hizo en la iglesia, tú ves, eso es para seguir aumentando su popularidad, es que ella quiere ser el centro de todo. Pero tal vez lo hizo por otra razón. Ya yo estoy evaluando el corazón de esta hermana y lo estoy evaluando mal. Sí, porque solamente Dios sabe lo que pasa en el corazón de una persona. Pero es bueno que aquellos que nos están oyendo, que nos están viendo a través del internet, puedan ir evaluando los problemas que ellos han tenido, no solamente en su matrimonio, Sugel, sino con otras personas, con sus hijos, amigos, compañeros de trabajo, y vean y entiendan que hay conflictos, primero porque somos diferentes, segundo porque somos pecadores, porque queremos que se haga nuestra voluntad, pero en tercer lugar, Sugel, muchas veces tenemos conflictos cuando actuamos correctamente. Exactamente. Bueno, la Biblia dice claramente que nosotros seremos perseguidos por causa de la justicia. Ahora, eso tiene un peligro, Eduardo. Y es que yo crea que las cosas como yo las hago es como es correcto hacerlas y por lo tanto yo tenga conflictos con todo aquel que no haga las cosas como yo. O sea, es verdad que a veces por actuar correctamente tú vas a recibir persecución de los impíos y a veces, lamentablemente, dentro del mismo pueblo de Dios. Hay personas, por ejemplo, que quieren educar a sus hijos bajo ciertos principios, son cuidadosos y están haciendo lo correcto. Yo no estoy criticando eso, están haciendo lo correcto. Lo que estoy dando es una nota de cuidado, porque a veces estas personas se llenan de autojusticia y a todo el mundo que no haga las cosas como ellos la hacen en su hogar, entonces están mal. Y ahí viene el problema. En ese sentido, nosotros tenemos que tener mucho cuidado con el autojusticia. Sí, pensar que el patrón soy yo y volvemos a lo mismo, Sugel. El centro del universo soy yo soy el que hago las cosas bien, yo soy el que no me equivoco. La manera de actuar mía es perfecta, es lo que todos deben imitar y yo tengo la última palabra en todo. Y eso trae conflictos. Eduardo, nos llegó una carta, una pregunta, creo que desde Holanda. ¿Cómo lidiar con una esposa irrespetuosa? Quizás callar para evitar fricciones o confrontarla. Lo que debemos hacer continuamente en esos casos es mostrar el carácter de Cristo y vamos a ver más adelante cómo debemos comportarnos. Dice la Escritura que nosotros debemos andar de una manera digna conforme a la vocación con que fuimos llamados, con toda humildad, y lo vamos a explicar, mansedumbre, paciencia, soportándonos los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. O sea, cuando una esposa, cuando un esposo o cualquier persona en su trabajo enfrenta a una persona así, hay pasos que debemos dar, debemos vestirnos del carácter de Jesucristo y mostrar ese carácter a las personas que nos rechazan, que nos maltratan, que son antagónicos con nosotros. Pero vamos a seguir hablando de esto en nuestro próximo segmento de su programa Entendiendo los Tiempos. Hoy estamos estudiando los conflictos en el matrimonio y cómo solucionarlos. Sigan con nosotros. Anterior estábamos respondiendo la carta de un hermano que nos escribió diciendo de cómo lidiar con una esposa irrespetuosa, pero lamentablemente, Eduardo, el tiempo se nos ha ido.
Así que vamos a tener que dejar esto para el próximo programa. Queremos dar las gracias a este hermano que nos escribió, John Jairo Jiménez, desde Colombia, Bogotá. Dice: Pastor Sugel, Dios lo bendiga, los felicito por la labor que hacen y por este programa, y damos gracias al Señor, y le pedimos a los hermanos que nos están escuchando que oren por nosotros. En el programa de hoy hemos estado hablando acerca de solución de conflictos. En el próximo programa veremos la segunda parte de este programa, cómo solucionar el conflicto. Básicamente lo que hemos visto en este programa es que los conflictos se generan porque nosotros somos diferentes, porque somos pecadores, muchas veces porque hacer lo correcto genera conflictos, pero ahora tenemos que entrar a ver cuáles son los principios que Dios nos ha dejado en su palabra para nosotros lidiar adecuadamente con estos conflictos. ¿Cuáles son los pasos que debemos dar para solucionar los conflictos? Pero eso lo veremos en nuestro próximo programa. Gracias por estar con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. Hasta la próxima.